Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a resolver, antes que nada, los ejercicios que quedaron pendientes. El primero de ellos es este. Vamos a transcribirlo en egipcio. Entonces, empezamos con las centenas de millar, que eso es equivalente a los peces. Entonces, dibujamos 3 peces. 1, 2, 3. Luego vienen las decenas de millar. Son 8. Estas son los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya si quieren, pues pueden dibujarle la uña. Posteriormente vienen lo que son las unidades de millar. Ahí se representa con una flor. Así. Luego no tenemos nada en las centenas, no tenemos nada en las decenas. Entonces nos vamos con las unidades. Sería 1, 2, 3. Y ese sería el primer número. 3 pescados, 8 dedos, una flor y 3 varas. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora serían 4 pescados. Sería 1, 2, 3, 4. Voy a poner una línea aquí para que no se confundan. Luego, los dedos son las decenas de millar. Entonces dibujamos 2 dedos. 1, 2. Luego, 7. Las unidades de millar son las flores. Entonces dibujamos 7 de estos símbolos. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posteriormente vienen las centenas. Para las centenas se empleaban las cuerdas. Entonces tenemos 2 cuerdas. 1, 2. Luego vienen las decenas. Para las decenas se empleaba el talón. Entonces dibujamos 5 talones. Y como no hay unidades, no dibujamos varas. Por lo tanto, este sería el segundo número. El último sería un pescado para las centenas de millar. Luego 5 dedos para las decenas de millar. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 4 flores para las unidades de millar. 1, 2, 3, 4. Luego 3 cuerdas, porque las cuerdas son para las centenas simples. Voy a cambiar de plumón. Entonces, 1, 2, 3. Luego 2 talones. Ya
ya que esos son para las decenas. 1, 2, y luego 9 varas para las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esos serían los jeroglíficos de estos números. Y como ven, pues ya sabemos escribir en griego. En egipcio ya podemos presumirlo. También algo que es muy importante observar es que, como ven, las matemáticas no son nuevas. O sea, ya tienen miles de años. Y todo empezó a partir de la necesidad de contar las cosas. Aquí lo podemos ver. Aquí emplearon peces, dedos, flores, cuerdas, talones, varas para contar los elementos. Por ejemplo, aquí, para representar el 9, contaban 9 varas. Para representar el 20, contaban 2 talones. ¿A qué quiero llegar con esto? De que desde la antigüedad ya surgía la necesidad de contar cosas. Y a partir de eso, de contar, por ejemplo, cuántos días han pasado, o cuánta comida tenían las personas, cuántos seres habitaban en una comunidad. A partir de esa necesidad de contar las cosas, fue que empezaron a surgir las matemáticas. Y los primeros números que existieron fueron los naturales, ya que lo que querían contar eran cosas naturales. Por ejemplo, cuántos frutos había, cuántos árboles, cuántas personas, o sea, cosas naturales. Ya después surgieron lo que son los números enteros para empezar a contar cosas que estuvieran completas. Entonces estas son las soluciones. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarla, en publicarla. Con mucho gusto yo se las aclararé. El tema que vamos a ver hoy se trata de las unidades de millón. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Ustedes recordarán que el último número que nosotros vimos, ya dentro de las centenas de millar, era este: 999,999, que quería decir 999 antes de la coma, 1999. Y después aumentábamos. Ya ven que cuando tenemos esto, aumenta un dígito, aumentábamos un dígito y esta cuenta se reiniciaba. Y a este número lo llamamos un millón. Entonces, ya ven que se repite este patrón: unidad, decena, centena. Luego, unidad, decena, centena, pero ahora con los millares: unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Entonces, como ya completamos las centenas, viene un nuevo grupo de números para este dígito llamado millones. Y como empezamos con las centenas, ahora aquí empezamos con las unidades de millón. Entonces a eso se refieren las unidades de millón, al séptimo dígito que se encuentra en un número. Y luego, para saber qué es una unidad de millón, ustedes recordarán que las equivalencias casi siempre, más bien siempre, son de 10. Por ejemplo, para la decena equivale, para la decena dijimos que equivalía a 10 unidades. Y luego para la centena decíamos que equivalía a 9 decenas. O sea, equivalía a 10 la unidad anterior. Por ejemplo, aquí en centenas de millar decíamos que equivalía a 10 la división anterior, son decenas de millar. Entonces, centenas de millar equivale a 10 decenas de millar. Y si aquí ahora estamos con el millón, equivale a 10 veces la unidad anterior, centena de millar. Entonces, la unidad de millón equivale a 100 centenas de millar. Pero puede haber una confusión. Por ejemplo, esto decíamos que era una unidad de millar, pero también unidad de millón se emplea para este término. Entonces, ¿cómo
sabemos cuáles son unidades de millar y cuáles son unidades de millón, para eso ya se emplea la siguiente notación. Cuando hablamos de millares, ya se utiliza una M minúscula. Cuando se habla de millones, ya se utiliza la M mayúscula. Las letras minúsculas siempre se emplean para representar números pequeños y las letras mayúsculas se emplean para representar números grandes. Entonces, como los millones son más grandes que los miles, se emplea la M mayúscula para los millones y la M minúscula para los miles. Entonces, aquí sería esto. Y por lo tanto, una unidad de millón, así como con las decenas, unidades, centenas, decenas, ahora una unidad de millón equivale a 10 centenas de millar. Entonces esa es la equivalencia. Una unidad de millón es igual a 10 centenas de millón. Eso es una unidad de millón. Se refiere a 10 centenas de millar. Entonces, recapitulando nuevamente, una vez que ya completamos todos los valores, ya llegamos la cuenta todos los 9, vamos a incrementar un nuevo dígito. Ese es una unidad de millón. Y una unidad de millón equivale a 10 centenas de millar. Como aquí, una unidad de millar equivalía a 10 centenas simples. Ahora que estamos con los millones, entonces equivale a 10 centenas, pero ahora de los millares, 10 centenas de millar. Entonces, voy a borrar esto. Y ahora vamos a ver los números que van incluidos dentro de las unidades de millón. Entonces, esto ya más o menos ya se han de dar una idea por dónde anda el asunto. Por ejemplo, en las unidades simples, los números eran 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En las unidades de millar, o también algunos les dicen unidades de mil, decíamos el número y luego agregábamos la palabra 1000, 2000, 3000, 5000. Entonces, con las unidades de millón ocurre lo mismo. Decimos el número, pero ahora como estamos un dígito después de las centenas de millar, le agregamos la palabra millón. 1 millón, 2 millones, 7 millones. Entonces, después del 999.999 viene este número. Y este número, cuando ahora, ya ven que aquí el número que estaba antes de esta coma, ignoren por un momento este 1, decíamos el número y luego la palabra 1000. Con los millones va a ocurrir algo parecido. Vamos a decir el número que está antes de la segunda coma y le vamos a agregar la palabra millón. Entonces aquí sería 1 millón. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos este número, diríamos 1, porque son unidades, está antes de la segunda coma, viendo de derecha a izquierda, 1 millón. Luego repetimos este número, 354, como está antes de la primera coma, 354 mil. Y ya después ese número se dice normal, 923. Entonces 1.354.923. Y bueno, pues esto ya lo saben. Con el 1 millón vamos a repetir todos los números que habíamos visto anteriormente. 1 millón 1, 1 millón 2, 1 millón 100, 1 millón 1000, 1 millón
253,000, hasta llegar a 1.999.999. ¿Y qué sucedía? Ya llegamos a los 3 nueves, se reinicia la cuenta, es decir, todo esto se vuelve a poner en 0 y este nuevo dígito se incrementa en una unidad. Y ahora, este número, como estamos con 2 millones, se llama 2 millones. Y volvemos a repetir lo mismo. 2 millones 1, 2 millones 2, 2 millones 100, 2 millones 1000, hasta llegar a este número. 2 millones 999.999. La cuenta aquí de todos estos 9 se reinicia puros ceros y este va a aumentar en una unidad. El 2 aumenta en 3 y como estamos en 2 millones, entonces 3 millones. Y nuevamente se repite todo. 3 millones 1, 3 millones 2, hasta llegar hasta que se repiten todas las centenas de millar. En ese momento llegamos a 3.999.999 y se va a incrementar, se va a repetir. Toda esta cuenta de nuevo se va a reiniciar y este valor va a incrementarse. Ahora sería 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, como está antes de la primera coma, viendo de derecha a izquierda, perdón, la primera coma viendo de izquierda a derecha. Si vemos de derecha a izquierda sería la segunda coma. Entonces 4 millones. Y luego volvemos a repetir lo mismo. 4 millones 1, 4 millones 2, 4 millones 3. Y así sucesivamente hasta llegar a este valor. 4.999.999. Estos 6 nueves los reseteamos. Bueno, resetear quiere decir reiniciar, poner en 0. Los reseteamos, los reiniciamos y este lo aumentamos en una unidad. Sería aquí el 5. 3, luego 1, 2, 3. Y como está antes de esta coma, de la segunda, viendo de derecha a izquierda, como está antes de este grupito, de estos dos grupitos, entonces es 5 millones. Y continuamos nuevamente repitiendo, ahora con los 5 millones, todos los números que habíamos visto con las centenas de millar, hasta que llegamos a este valor. Reiniciamos esto en ceros y este lo incrementamos. Y ese número se llama 6. Estamos con las unidades de millón, entonces 6 millones. Voy a borrar eso. Y nuevamente todos los números que habíamos visto en las centenas de millar se repiten nuevamente hasta llegar a este número. Y luego esta cuenta se resetea y este valor se va a incrementar en una unidad. Y ahora sería 7 millones. Y nuevamente con el 7 millones vamos a repetir todos los números que habíamos visto anteriormente hasta llegar a 7.999.999.
99, se resetean todos esos 9 y el 7 se incrementa en una unidad. Ahora sería 8. Y nuevamente, bueno, este número 8, como está antes de estas dos comas, se dice 8 millones. Y nuevamente, repetimos todos los números que habíamos visto, desde el 0 hasta el 999.999, y este se incrementa. Y como está antes de las dos comas, ahora es 9 millones. Se vuelve a repetir toda la numeración, toda. Y ahora vamos a llegar a 9.999.999. Se incrementa en una unidad. Y el último número que vamos a ver hoy son los 10 millones. Y como ven, a partir de aquí ya la metodología para determinar los números es la misma. Por eso vamos a estudiar hasta este punto los números, y ya después les daré nada más una pequeña introducción de los números que siguen después del 10 millones. Y también por eso en las primarias se estudian, algunas no estudian hasta este número, otras sí, bueno, depende, pero máximo se estudia hasta este número, porque números ya más grandes de los millones ya se emplean, pero en ámbitos científicos, como por ejemplo cuántas estrellas hay en el universo, cuántas galaxias, cuántas hormigas viven en todo el mundo. O sea, ya números más grandes ya se utilizan para cosas más específicas. Y el objetivo de conocer los primeros números es poder tener una base para contar cosas que vemos a diario. Por ejemplo, cuántos autos pasan, cuántas nubes hay, cuántos árboles, cosas así. Entonces por eso es de que ya no se ven números más grandes. Aparte, vean el espacio que nos lleva a escribirlos. Entonces si nosotros escribimos números más grandes, no vamos a tener espacio. También por eso ya no se ven números más grandes. Hay una forma para escribir números grandes en un tamaño muy pequeño, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los números correspondientes a las unidades de millón y se emplean, bueno, hasta donde yo sé, así algo cotidiano sería la población que hay en un país. Ya se determinan todas las personas que viven del orden de millones, porque en un país, pues no, a lo mejor sí es un país pequeño, sí, pero no viven 100, 200, 500 personas, ya viven bastante, viven del orden de los millones. Entonces, por eso es que se emplean estos números así en algo común, sería la cantidad de personas que viven en un país. Y ahora, ¿cómo se ubica en la recta numérica? Esta recta corresponde al orden de millones. Entonces nada más voy a poner el primer número. Que sabemos que al primero después, antes de las dos comas, se le agrega la palabra millón. Entonces, aquí sería el 0, ya no pinta ese. Aquí sería el 0, aquí sería el 1, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues es curioso, regresamos a la misma recta que habíamos visto en un principio, con la diferencia de que la recta que vimos era de las unidades simples y aquí ya es de unidades de millón. De hecho hay muchas teorías y muchos videos interesantes en internet en donde explican distintos puntos, lo que ustedes quieran, o sea, ya sea con los números, ya sea con las matemáticas, ya sea con figuras geométricas, con unidades de tiempo, con dimensiones, siempre llegamos al mismo patrón. O sea, no importa qué tanto ampliemos las cosas, o qué tanto las hagamos pequeñas, siempre vamos a llegar al mismo patrón.
Eso es algo sorprendente de la naturaleza, ya que parece ser que todo en este mundo se hizo mediante el mismo patrón. Hay un número que determina la proporcionalidad de todo lo que existe. Ese número lo vamos a ver más adelante, pero antes de, para no salirme del tema, lo que quiero decir es que aunque vamos incrementando los números, llegamos al mismo patrón de recta numérica, nada más que ahora pues, con los millones. Y en este pedacito están todos los números que habíamos visto anteriormente, solo en este pedacito. Está del 0 al 999.999. Entonces, en la vida cotidiana, así es. Las cosas más pequeñitas, después, si las comparamos con cosas más grandes, van a ir, se van a ir viendo más pequeñas. Eso se le llama, también lo vamos a ver más adelante, se le llama escala. Por ejemplo, una persona que mida 2 metros, se ve pues grande, sí se ve alta, pero si la comparamos con un edificio grande, se va a ver muy pequeña. Lo mismo ocurre aquí con los números. Cuando vimos unidades, los números se veían muy grandes, pero ahora que estamos con las unidades, pero de millón, los números se ven pequeños, o sea, estaría como por aquí. Entonces, en la vida real igual ocurre. Aquí está una persona de 2 metros que se ve grande, pero si la ponemos al lado de un edificio, se ve pequeña. Y sin embargo, si esto lo ponemos al lado de, no sé, una flor, al lado de una flor se ve grande. Entonces en el universo igual ocurre. Hay cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, hasta cosas muy extensas, y eso son cosas que apenas se han descubierto. O sea, puede haber muchísimas cosas más grandes, muchísimas cosas más pequeñas de las que se han descubierto. Si quieren, luego les paso una animación que habla de todas las cosas que existen, desde la más pequeña, más pequeñísima, no se la pueden imaginar de tan pequeña que es, hasta la más grande, muchísimo más grande, que también es tan grande que no podemos imaginarlo. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Entonces lo que les quiero decir es eso: todos los números que habíamos visto anteriormente caben en este pequeño espacio. Y ahora, comparado con las unidades de millón, todos los números que habíamos visto anteriormente caben en cada uno de estos espacios, pero ahora con cada uno de los dígitos correspondientes a las unidades. Entonces, pues, no creo que sea necesario dejarles tarea, porque pues esto ya lo saben. Entonces, ahorita si son libres, no tienen tarea. Y esto sería todo por el día de hoy. Nada más que quería pedirles un favor: para los siguientes videotutoriales consigan esto. Se llama calculadora. Vamos a empezar a utilizarla, y con esto vamos a comprobar cómo tenemos una operación correcta. Ya ven que para comprobar utilizamos suma, resta, multiplicación y división, pero entre números más grandes también sale un poco más laboriosa. Entonces, con este instrumento vamos a comprobar las operaciones que hemos estado haciendo antes. Se llama calculadora. Lo pueden conseguir en cualquier papelería, son baratas. Y sí, consígala, porque la vamos a necesitar para el siguiente video tutorial. Mientras tanto, pues, sería todo por el día de hoy. Yo me despido. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios, y nos veríamos para el siguiente video tutorial. Hasta luego.